En febrero de este año tomé una decisión bastante drástica. Una de esas cosas que, como apasionado a los videojuegos y coleccionista de los mismos, juré que no haría en la vida. De golpe, vendí 25 juegos de la colección. Bueno, los malvendí porque perdí dinero en prácticamente todos. Y tengo en mente quitarme unos 20 o 25 más. ¿Cómo ha pasado alguien que lleva más de 30 años en este hobby, que lo ama como lo que más, a sentir un agobio y una ansiedad tremenda cada vez que enciende la consola? Este vídeo no quiero que sea el típico resumen de mi vida como jugador, aunque daré algunas pinceladas. Quiero que sea algo mucho más personal. Os quiero hablar de un sentimiento que lleva ya bastante tiempo atormentándome, más del que soy capaz de soportar, y al que por fin he decidido enfrentarme. Así que pasemos con el vídeo y os lo explico. Para mí, los videojuegos son mi principal hobby, un universo que me ha dado tantos buenos momentos desde hace ya más de 30 años que sinceramente siento que le debo todo. Le debo el haberme formado como soy, el haberme dado tanta capacidad de planificación, hasta unos niveles realmente obsesivos con la vida. También le agradezco haberme dado agilidad mental y reflejos. Llevo metido en esto desde que tenía apenas 5 años, a principios de los 90, gracias a Super Mario World con mi flamante Super Nintendo, al Grand Prix Circuit de Accolade o al 3x3 Off-Road e incluso al Wolfenstein 3D. Estos títulos me los ponía mi padre cuando le acompañaba a donde trabajaba. Lo que tardé yo en lograr las 96 salidas en Super Mario World, que recuerdo con mucho cariño una anécdota en una peluquería que encontré una hobby consolas mientras me cortaban el pelo y ahí en la sección de trucos vi una salida que no tenía. Así que podéis imaginar la escena saliendo, sí, con respeto, esperando a que me cortasen el pelo, corriendo a casa para conseguir las 96 salidas. También me costó horrores conseguir todos los secretos de Wario Land, el 1, que bueno, hoy día es bastante fácil, pero en su momento con mi Game Boy y mi corta edad no era tan fácil. Guardo con muchísimo cariño el momento en el que conseguí pasarme por primera vez mi queridísimo Final Fantasy IV o reventar los sesos a Hitler en Wolfenstein 3D. Pero es que tras él todavía quedaban muchos nazis que liquidar. Durante los años 2000 seguí teniendo pocos juegos, pero teniendo en cuenta mi escasa habilidad, los juegos me duraban una eternidad. Me acuerdo perfectamente de las miles de horas que le metí a Perfect Dark, un juego superlativo de los favoritos de mi vida. O los meses y meses que me llevó Super Mario 64. Recuerdo con mucho cariño imprimirme las guías de la página web de Nintendo de la época del año 97-98 y también de ir corriendo a casa de mi primo solo para decirle que había conseguido las 120 estrellas. Para mí fue un logro increíble, me llevó muchísimo tiempo. Hoy en día lo haríamos en unas pocas horas, pero con 12 años aquel juego era un mundo inmenso. A otros juegos como Pokémon Edición Plata recuerdo haberle metido 420 horas, ahí es nada. ¿Que la historia era larga? Sí, tenía 16 gimnasios, pero para unas cuantas decenas de horas como mucho. ¿Y que cómo fui capaz de invertirle tanto tiempo? Pues haciendo siempre lo mismo, pero es que el resto de juegos me entretenían menos. Era lo que había en aquella época. En los siguientes años no tuve muchos más juegos, aunque me dio más por las consolas portátiles. Claro, es verdad que en la época de Nintendo DS tuve aquel cartucho de dudosa legalidad y le metía muchos juegos. No sé si ahí empezó mi declive, yo creo que no, pero con tantos juegos al alcance, pues la verdad que te terminabas muy pocos y ibas saltando de uno a otro sin completarlo siquiera. No fue hasta la generación de Nintendo 3DS y Wii U cuando la cosa cambió, porque ya tenía mis propios ingresos y empecé a poderme permitir cada vez más juegos físicos. ¿Y ahí empezó el problema? O tal vez no. Pero ya vais viendo por dónde van los tiros, ¿no? Se habla un poco de los cartuchos de dudosa legalidad de Nintendo DS con muchos juegos en mi mano y ahora que ya tenía un poquito de economía, ¿verdad? Pero es que no se trata de un tema económico, sino de un tema de mentalidad. La generación de Wii U fue bastante floja en cuanto a catálogo, pero cuando salió Nintendo Switch al mercado, el ritmo de lanzamiento se volvió completamente alocado. Y ahí es donde entra el famoso FOMO. Ya sabéis, esa sensación tan incómoda de quedarte fuera de la conversación si no te compras un juego el día de salida. El no poder vivirlo y disfrutarlo a la vez que el resto de la gente compartiendo las cosas en las redes sociales. Acordaos, por ejemplo, de 2017 con Zelda Breath of the Wild. Todo el mundo en redes compartiendo lo que descubría por Hyrule, o la forma de pasarse un santuario. Si tú te comprabas ese juego un año después, la experiencia era completamente distinta.
En las redes ya casi ni se hablaba de él y la mayoría de tus amigos ya se lo habían terminado. Que quizás no es el mejor ejemplo porque con Breath of the Wild siempre se descubrían más y más cosas. Sí, es verdad, pero el ritmo, admitidme que no era el mismo en 2018 que en 2017. Y es cierto que ese agobio de querer estar ahí existe en mí, pero no es el único culpable de cómo me siento. Hay más factores. Y si os soy completamente sincero, no sé exactamente en qué momento pasé de disfrutar de mi hobby de forma sana a empezar a comprar de manera compulsiva. No sabría ponerle una fecha exacta, pero estoy seguro de que la semilla se plantó ahí, precisamente en ese primer año de Nintendo Switch en 2017. Es que no hay más que recordar ese arranque. Tuvimos Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Xenoblade Chronicles 2 como platos fuertes. Pero también Mario Kart 8 Deluxe, Mario Plus Rabbids, ARMS y Splatoon 2. Un año de locos. Y los siguientes no se quedaron cortos. Era un ritmo imposible de seguir. Si ya el primer año te vas dejando juegos pendientes en una lista, no os hacéis una idea de cómo se pone esa lista después de 8 años de generación. Acabas con más de 100 juegos deseados ahí acumulados. He llegado a tener más de 350 juegos en mi colección física de Nintendo Switch. Y lo digo en pasado. Llegué a esa cifra en febrero de este año. Y la verdad es que estos últimos años me he sentido abrumado, incluso mal conmigo mismo. Menos mal que no tengo otras consolas como PlayStation 4 o PlayStation 5, aunque tengo el PC para jugar a cosas como The Last of Us, Gears of War 5, God of War, Horizon Zero Dawn o los Assassin's Creed. Y me siento mal por jugarlos, porque siento que es tiempo que no estoy invirtiendo en los juegos físicos que me he comprado. Pero, joder, son juegos que también quiero jugar. Al final es un agobio y una ansiedad muy desagradable. Estoy totalmente sobrepasado con el ritmo de lanzamientos de esta última década. Ojo, no me malinterpretéis. No quiero decir que me arrepienta de haber comprado más de 350 juegos en Nintendo Switch. Las cosas se han dado así. Pero si hubiera comprado con más cabeza, hubiera tenido unos 120 o 150. Porque el catálogo de la consola ha sido una absoluta locura. Muchos de los que tengo no los tendría que haber comprado. Varios de estos que no me tenía que haber comprado me los he pasado, es verdad. Pero al final me forzaba a quemarlos. Los ponía, los ruseaba a toda prisa y fuera, al siguiente. Todo por el simple hecho de no sentirme mal conmigo mismo. Y con juegos pequeños y poco relevantes como esos me da un poco igual. Pero es que me quita tiempo de juego de los que de verdad sí que me llenan. Lo que me duele realmente es que ese sentimiento de quemar los juegos me ha acabado pasando incluso con títulos muy importantes. Me ha pasado a principios de este mismo año con Final Fantasy VII Remake en Nintendo Switch 2. No poder centrarme del todo, pasar de leer los textos de las misiones secundarias y poner el juego a por dos en ciertos momentos solo porque no quiero que me dure demasiado. Y todo porque sé que tengo decenas de juegos esperando y que van a venir muchos más. Ahí es donde hice clic. Y de ese clic han pasado ya varios meses y solo le he puesto remedio en parte. Recientemente he jugado Dragon Quest VII Reimagined y me ha pasado exactamente lo mismo. No tanto con Pragmata o Resident Evil Requiem, pero sí con este Dragon Quest que acabo de mencionar y con Trials in the Sky First Chapter. Juegos que si me dejan ponerlos a por 2 o por 3 lo voy a hacer. Porque siento que no puedo permitirme que un juego me dure semanas. Estoy mirando a cada momento la web de How Long to Beat para saber cuántos días, y no hablo de horas, hablo de días, voy a tener ese juego ocupando la consola antes de poder meterlo en su caja y pasar al siguiente. Es que es una locura. Si un mes salían 8 juegos que me interesaban, con suerte podía comprarme 4. De esos, si no eran demasiado largos, a lo sumo me pasaba 2. Así que en cada mes metía 4 en la lista de deseados y otros 2 en la caja de pendientes. Y así durante una década. Y no penséis que solo compro para Nintendo Switch, que sigo picando cosas de Nintendo 3DS y DS y en alguna ocasión de alguna consola algo más retro.
Además, de un tiempo a esta parte, con las consolas emuladoras chinas, me he puesto a jugar juegos de Super Nintendo o de Game Boy Advance que en su época no pude. Entonces, con todo esto que os acabo de contar, os podéis imaginar perfectamente cómo me siento. Es por eso que en febrero le di muchas vueltas a la cabeza y tomé la decisión de deshacerme de 25 títulos. Y tengo pensado quitarme unos 20 o 25 más. Los he mal vendido, perdiendo dinero, sí, pero al menos he hecho sitio en casa y me he quitado de la vista juegos que, sinceramente, no quería tener. Algunos porque no los iba a jugar en la vida, y otros, aunque me los pasé, no me gustaron nada de nada. Me ha llevado años llegar a este clic. Años en los que he perdido dinero comprando muchos videojuegos de más. Años jugando demasiado. Sí, demasiado. A veces es mejor sentarte, meterle 200 horas de gozo a un juego y no quemar 5 juegos rápidos en esos 2 meses sin disfrutarlo siquiera. No me importa ese dinero perdido. Me fastidia más no haber llegado a esta conclusión antes. De nada sirve tener 300 juegos en la colección si te provocan un agobio y una presión cada vez mayor. Un agobio de tener que jugarlo, de que lo tienes en espera, de que has pagado por ello y no le estás sacando partido. Demasiado tiempo llevo jugando por obligación. Demasiado tiempo sin controlar yo el ritmo, sin tener el control. No pasa nada si no juego todos los juegos el día de su lanzamiento. Tampoco pasa nada si no juego todo lo que sale. Es que es imposible. Salen demasiados juegazos cada mes. Pero el ritmo me lo debo marcar yo. Y ojo, todo esto no significa que a partir de ahora me vaya a prohibir comprar videojuegos. O que vaya a dejar de hacerlo drásticamente. Pero sé que con este cambio de mentalidad y las cosas más claras, lo más seguro es que acabe comprando menos juegos a lo largo de un año. Así que, super consoleros, me ha costado meses darle forma a este vídeo, me ha costado años llegar a darme cuenta de lo que me estaba sucediendo, y no sé si seré el único o a vosotros super consoleros también os sucede, si os sentís obligados a jugar lo que sale el día de lanzamiento, compraros todo lo que sale cada mes, a quemar los juegos rápidamente porque salen nuevos, porque tenéis otros en espera. Yo por mi parte, aparte de vender videojuegos, he recortado mucho la lista, ha pasado de 180 a 70 la de Steam, la de Nintendo Switch de unos 90 ha pasado a 20, son decisiones que he tomado para sentirme menos presionado. Y bueno, super consoleros, por fin he conseguido traer este vídeo muy personal al canal. Me ha costado mucho darle forma. Espero que os haya gustado y como siempre digo al final de cada vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!